Yo solo era la niñera, escondida con los cachorros del alfa mientras toda la manada se preparaba para la ceremonia de apareamiento. No sabía que el propio rey alfa había abandonado la ceremonia, con la mirada fija en mí por razones que no podía comprender hasta que hizo lo impensable. Capítulo 1. Susurros en las paredes. El aroma de la leche caliente y la ropa limpia era todo el mundo de Kelly. Se aferraba a las pesadas cortinas, se asentaba en la lujosa alfombra y vivía en el aire que respiraba. Aquí, en la guardería real, estaba a salvo. Aquí era invisible, un fantasma con manos suaves y voz suave, a la que se le pagaba por ser olvidada. Tarareaba una melodía baja y desafinada, meciendo en sus brazos a la más pequeña de las crías del alfa. La pequeña Lyra, con un mechón de pelo plateado y unos ojos que prometían ser tan tormentosos como los de su padre. La cría finalmente se calmó, dejando escapar un suspiro de sus diminutos labios, y Kelly sintió ese dolor familiar en el pecho, un anhelo vacío por algo que sabía que nunca podría tener. Una familia, una pareja, un lugar al que pertenecer que no estuviera definido por las cuatro paredes de su servidumbre. Este sentimiento era un peligroso capricho, así que lo reprimió, enterrándolo profundamente bajo capas de deber. Porque el deber era sencillo, y desear era un camino hacia la ruina. Ella lo sabía mejor que nadie. Desde el otro lado de la gruesa puerta de roble, se filtraban los sonidos de la manada preparándose para la gran ceremonia. Risas, el tintineo de las copas, el susurro de las finas sedas. Esa noche, el rey Alpha Khalin iba a comenzar oficialmente su búsqueda de Aluna, una reina para el reino. Esa idea le provocó un escalofrío, un dolor fantasma de una herida que nunca había terminado de curarse. Colocó a Lyra con cuidado en su cuna, y la pequeña loba se acurrucó en una bola para dormir. Su trabajo era cuidar del futuro de la manada, aunque se le hubiera prohibido formar parte de él. Justo cuando se giró para ver cómo estaba Leo, el gemelo de Lyra, la puerta de la guardería se abrió sin hacer ruido. Lady estaba allí, una visión de gélida belleza, con un vestido del color del cielo invernal. Su cabello plateado estaba recogido en una intrincada trenza, con diamantes que brillaban como escarcha. No miraba a los cachorros. Su mirada, aguda y desdeñosa, recorrió a Kelly, deteniéndose una fracción de segundo antes de descartarla como parte del mobiliario. Una mancha en una habitación, por lo demás perfecta. Esa mirada era la misma que había recibido toda su vida. La mirada que decía mancillada. La mirada que susurraba la desgracia de sus padres, un pecado que se veía obligada a llevar como un sudario. Los labios de Ara se estrecharon en una línea de disgusto antes de darse la vuelta y marcharse, cerrando la puerta con un clic y dejando silencio a su paso. ¿Qué habían hecho mis padres? Nadie le contaría nunca la historia completa, solo que su traición había estado a punto de destrozar la manada décadas atrás. Era un legado de vergüenza, y ella era la única que debía cargar con él. En consecuencia, se encontró retirándose aún más a sus tareas. Sus movimientos se volvieron más pequeños, más eficientes, borrando cualquier rastro de su presencia. Enderezó las mantas, dobló las sábanas de repuesto, con la mente llena de viejas heridas. Recordó a otro hombre, un beta al que creía amar. Sus palabras eran como piedras lanzadas a su corazón. Ningún alfa elegiría jamás a la hija de traidores. Eres reemplazable, Kelly. Siempre lo serás. Su crueldad casual había sido una marca en su alma, una verdad que había aceptado hacía mucho tiempo. La manada necesitaba una luna fuerte, una mujer noble como Lady All, no una omega rota, cuya propia línea de sangre era una maldición. Ella no era más que la niñera. Los sonidos de la celebración en el exterior se intensificaron. Una ola de ruido y expectación. Estaban vitoreando a su rey. Estaban esperando a su nueva reina. Un grito agudo y penetrante rompió el silencio de la guardería, sacando a Kelly de sus oscuros pensamientos. Leo estaba despierto, con su carita enrojecida y fruncida, y los puños cerrados por la angustia. Sus llantos se hicieron más fuertes, un sonido desesperado y desgarrador que se hacía eco del miedo en su propio espíritu. Lo cogió en brazos,
con su pequeño cuerpo temblando contra el suyo. Lo meció, lo calmó, pero sus llantos solo se intensificaron. Así que hizo lo único que sabía hacer. Empezó a cantar. Era una vieja canción, una nana que su propia madre le había cantado en voz baja, una melodía de luz de luna y magia olvidada. Las palabras fluían de ella, suaves y tranquilizadoras, envolviendo al cachorro angustiado como una cálida manta. Sus llantos se suavizaron y luego se convirtieron en silencio. La miró fijamente, con sus ojos oscuros muy abiertos y confiados. Perdida en el momento, en la simple paz de consolar a un niño, Kelly no se dio cuenta de que su canción, su melodía secreta, no quedaba contenida entre las gruesas paredes de la guardería. Se extendía por los pasillos de piedra, un hilo de sonido que se abría paso entre el clamor de la fiesta, buscando un alma inquieta que nunca estaba destinada a encontrar. Capítulo 2. Una melodía del destino. La última nota de la nana se desvaneció, dejando a su paso una profunda quietud. El silencio en la guardería se sentía diferente ahora, más pesado, como si contuviera la respiración. Kelly abrazó a Leo, cuyo calor era un pequeño consuelo contra el frío de su propia soledad. Su canción había hecho su magia, pero la paz que trajo era frágil, fácil de romper. Aún podía oír el zumbido lejano de la celebración, un recordatorio constante del mundo que observaba desde las sombras. Mientras volvían a acostar al cachorro dormido en su cuna, dos criadas pasaron apresuradas por la puerta de la guardería, sus voces susurros agudos que rompían el silencio. ¿La has visto? Lady Alara ya parece una reina, dijo una, con tono rebosante de reverencia. El rey Alfa sería un tonto si no la reclamara esta noche. Ya estuvieron juntos antes, ya sabes, antes de que la escaramuza del norte lo cambiara. La otra criada bajó la voz. «Calla, nadie habla de eso, pero tienes razón, su linaje es impecable. Él necesita una compañera fuerte para calmar a su lobo. Dicen que está agitado desde que regresó». Inquieto, las palabras golpearon a Kelly como pequeñas piedras afiladas. Linaje impecable. El suyo le parecía una enfermedad, una mancha que no podía lavar. Se apartó de la puerta. Sus manos alisaron automáticamente una arruga en una manta. Su atención se centró en la sencilla tarea repetitiva. Era mejor así. Mejor no escuchar, no esperar, no sentir, porque sentir solo conducía al dolor. Las voces de las criadas se desvanecieron por el pasillo, pero sus palabras resonaron en su mente, mezclándose con el fantasma del rechazo del beta. Ningún alfa te querrá jamás. Tenía razón, por supuesto. ¿Por qué un rey, especialmente un rey con un lobo inquieto, miraría dos veces a alguien como ella, alguien cuyo nombre era sinónimo de vergüenza? A pesar de sus esfuerzos por bloquearlo, la punzante sensación de insuficiencia la carcomía. Era un espectro en este castillo. Su único propósito era ser cuidadora, un sustituto hasta que los cachorros ya no la necesitaran. ¿Y entonces qué? ¿A dónde iría? La pregunta era un pozo sin fondo aterrador en el que se negaba a mirar. Se entretuvo ordenando juguetes que ya estaban ordenados. Sus movimientos eran una rebelión silenciosa contra la confusión de su corazón. Ella pertenecía a este lugar, al silencio, junto a los inocentes. Eso tenía que ser suficiente. Tenía que serlo. ¿Qué otra opción tenía? ¿Podía una persona realmente escapar de los pecados de sus padres? Un cambio repentino en la atmósfera la hizo congelarse, con la mano suspendida sobre un pequeño lobo de madera. El ruido lejano del gran salón pareció desvanecerse, amortiguado hasta desaparecer. El aire del pasillo fuera de la guardería se volvió denso, cargado de una presión invisible. Era como si el mundo hubiera dejado de respirar. Los dos cachorros en sus cunas se movieron al mismo tiempo, sin llorar, pero sintiéndolo también. Una conciencia primitiva parpadeó en la habitación, un instinto ancestral que no sabía que poseía, erizando el vello de sus brazos. Alguien se acercaba. Esta presencia no se parecía en nada a la fugaz arrogancia de Lady Ara, ni a los apresurados pasos del personal. Era inmensa, una fuerza de la naturaleza que se movía por el castillo.
La puerta de la guardería se abrió lentamente esta vez. El sonido deliberado resonó en el repentino silencio ensordecedor. El corazón de Kelly se le subió a la garganta, latiendo con un ritmo frenético contra sus costillas. Esperaba ver a un guardia, tal vez a uno de los ancianos. Se giró lentamente, con el cuerpo rígido por un miedo que no podía nombrar. Una figura enorme se recortaba en la puerta, bloqueando la luz del pasillo. Era enorme, con unos hombros tan anchos que parecían llenar todo el marco. No podía distinguir su rostro, solo el poder abrumador que emanaba de él en oleadas. Era algo tangible, un peso aplastante que le dificultaba respirar. Entonces lo oyó, un sonido grave y retumbante que vibraba a través del suelo. No era una palabra, era un gruñido, y no provenía de los cachorros. Capítulo 3. Las brasas brillantes. Salió de las sombras y entró en la suave luz de la lámpara de la guardería. El tiempo pareció distorsionarse, alargándose y ralentizándose mientras la mente de Kelly luchaba por procesar su visión. El rey Alfa era más grande de lo que ella había imaginado, una criatura de poder bruto e indómito, encarnado en la forma de un hombre. Su túnica negra estaba desabrochada en el cuello, en marcado contraste con la vestimenta formal que todos los demás llevaban esa noche, y su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él con frustración. No parecía un rey en una ceremonia, parecía un depredador a la caza. Pero fueron sus ojos los que la cautivaron, los que le robaron el aire de los pulmones. Tenían una luz extraña y hipnótica, como las brasas brillantes de un fuego moribundo, y estaban fijos en ella con una intensidad aterradora. El miedo frío y agudo la atravesó. En su presencia se sentía como un ratón atrapado en la mirada de un halcón. Su entrenamiento, su vida de servidumbre, entraron en acción. Hizo una profunda reverencia, con la cabeza inclinada y la mirada fija en el suelo. No me veas, no me veas, por favor, vete. Intentó hacerse pequeña, encogerse hasta convertirse en nada más que una sombra arrugada en el suelo. Ser vista por alguien de alto rango era un riesgo. Ser vista por el rey Alfa. Eso era una sentencia de muerte. Él era quien defendía las leyes de la manada, las mismas leyes que la mantenían marginada. Siguiendo ese instinto inicial, pareció pasar una eternidad en el tenso silencio. El único sonido era el frenético latido de su propio corazón. Él no habló, no se movió, solo la observaba. Ella podía sentir su mirada sobre su cabeza inclinada, un peso físico que la oprimía. El aire crepitaba con una energía que ella nunca había experimentado antes. Un zumbido primitivo y salvaje que le hacía doler los dientes. Era su lobo. Podía sentirlo agitarse justo debajo de su piel. Una cosa violenta e inquieta que se centraba por completo en ella. ¿Por qué? ¿Por qué estaba él allí? ¿Había hecho ella algo malo? ¿Estaba allí para expulsarla por alguna transgresión desconocida? Kelly, su voz, no era alta, pero llenaba toda la habitación, un rugido grave y gutural que le hacía vibrar los huesos. No era la voz de un rey dirigiéndose a un sirviente. Era posesiva, era una reivindicación. Esa sola palabra destrozó su compostura. Levantó la vista, incapaz de contenerse. Sus ojos ardían ahora, las brasas doradas resplandeciendo con una emoción que ella no podía comprender. Parecía desesperación, parecía hambre. Su pecho subía y bajaba con un ritmo profundo y controlado, pero un músculo de su mandíbula se contraía, delatando la tormenta que se desataba en su interior. Dio un paso adelante y luego otro, acortando la distancia entre ellos con la fluida elegancia de un cazador. Ella retrocedió apresuradamente, con todos sus instintos gritándole que huyera. Su espalda chocó contra la madera maciza de la cuna de Lyra, y el borde se le clavó en la columna vertebral. Atrapada, él se colocó sobre ella, una montaña de músculos y furia y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la reverencia. Extendió una mano grande y callosa, y ella se estremeció, esperando un golpe. Pero él no la golpeó, no le tocó la cara ni el pelo. Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca. Su agarre era como el hierro, ineludible. Sin embargo, una impactante descarga de calor
pasó de su piel a la de ella. Un calor abrasador que recorrió su brazo y llegó directamente a su corazón. No era doloroso, era estimulante. Durante un momento impresionante, él se limitó a sostenerla allí, acariciando con los pulgares la delicada piel de su muñeca, con sus ojos ardientes escudriñando su rostro como si estuviera memorizando cada detalle. Luego, sin decir una palabra, se volvió, la levantó sin esfuerzo y la empujó hacia la puerta. Ella tropezó tras él, con la mente en blanco por la conmoción y el terror. Cuando llegaron a la puerta, él se detuvo y la miró por última vez, con la luz dorada de sus ojos convirtiéndose en un infierno posesivo. Un gruñido brotó de su pecho, una sola palabra definitiva que resonó en el pasillo y selló su destino para siempre. Mía. Capítulo 4. El decreto del rey. La palabra resonó. Mía. No era una palabra, era una marca grabada en el aire, en su propia alma. Entonces el mundo se volvió borroso. La mano de Kalin sobre su muñeca era un grillete de hierro y él la empujaba, arrastrándola desde el tranquilo santuario de la guardería hasta el corazón de la tormenta. El suelo de piedra era frío e implacable bajo sus finas zapatillas, en marcado contraste con el calor abrasador que irradiaba su cuerpo. Los tapices que representaban antiguas batallas y cacerías legendarias se difuminaban ante su vista. Sus hilos tejidos eran una mancha de color en su mirada aterrada. Sus pasos eran pesados, deliberados, el sonido de un destino que ella nunca había pedido y que se abalanzaba sobre ella. Los suyos eran pasos frenéticos y vacilantes, el sonido de una criatura aterrorizada que intentaba escapar de una jaula que ya estaba cerrada. No, 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 esto no puede estar pasando. Es un error, un sueño cruel y terrible. Su sencillo vestido gris de niñera le parecía un saco, una marca de su humilde condición a la vista de todos. Era un gorrión arrastrado al nido de un águila. Irrumpieron por las imponentes puertas del gran salón. Una oleada de sonidos, música, risas y conversaciones los golpeó, solo para apagarse en un instante. 1000 conversaciones se ahogaron en silencio. 1000 pares de ojos se giraron para fijarse en ellos, en ella. La sala era una galaxia de luces brillantes procedentes de las enormes lámparas de araña, un mar de sedas y joyas y rostros perfectamente esculpidos. Y todos los rostros se volvieron hacia el espectáculo de su rey Alfa, su líder indómito, que sostenía la muñeca de una niñera aterrada y de rostro sencillo, como si fuera un botín de guerra. El aire se llenó de preguntas tácitas, de conmoción que rápidamente se convirtió en incredulidad y luego en desprecio. Kelly quería encogerse, desaparecer bajo el peso de sus miradas colectivas. Podía sentir su juicio como un golpe físico, su desprecio, 1000 pequeñas agujas perforando su piel. Pero Callan no se detuvo. No parecía darse cuenta del silencio atónito ni del horror que se reflejaba en los rostros de su manada. Se movía con un propósito único y aterrador, arrastrándola a través de la multitud que se apartaba. Los nobles, con sus mejores galas, se apartaban de su camino, con expresiones que mezclaban el miedo y la indignación. No se detuvo hasta que llegaron al estrado elevado al frente del salón, donde los 2 tronos ornamentados estaban vacíos. La subió por los escalones, con una presencia tan inmensa que parecía eclipsar la propia sala. Se detuvo junto al trono del Alfa, una obra maestra de roble tallado y piel oscura, y se volvió para mirar a la silenciosa manada. Y no la soltó. En cambio, levantó sus manos unidas para que todos las vieran. El rey y la sirvienta. Un grito ahogado, agudo y colectivo recorrió la sala. Su voz, cuando habló, no era el tono mesurado de un gobernante. Era el rugido crudo y gutural de un lobo reclamando su territorio. Esta noche esperabais que eligiera a una luna. Su mirada recorrió la multitud, desafiante, retando a cualquiera de ellos a apartar la vista. Esperabais una elección política, de linaje, de conveniencia. Hizo una pausa, y el silencio en la sala era tan absoluto que Kelly podía oír los latidos frenéticos de su propio corazón. Entonces, su ardiente mirada se posó en ella, y por un segundo, la furia de sus ojos se suavizó
y se convirtió en algo que ella no podía nombrar. Mi lobo ha tomado una decisión. Mi corazón y mi alma han elegido. Volvió a mirar a la manada, y su voz se convirtió en un gruñido mortal y posesivo que no dejaba lugar a discusiones. Esta mujer es mi compañera. Capítulo 5. Un trono de espinas. La declaración del rey rompió el silencio y en su lugar estalló una ola venenosa de susurros. La niñera, sus padres eran traidores. Esto es un insulto a la manada. Las palabras eran como un enjambre de avispas enfurecidas, punzantes e implacables. Kelly temblaba. Su mundo se tambaleaba. Esto era peor que una pesadilla, porque en una pesadilla, al final te despertabas. Esto era real. La hostilidad que emanaba de la multitud era una fuerza física que amenazaba con aplastarla. Desde este nuevo punto de vista, su vida de tranquila servidumbre había terminado, sustituida por un papel aterrador y no deseado en el centro de una tormenta que se avecinaba. Instintivamente, intentó sacar su mano del agarre de Callan, un intento desesperado y feudal de romper esta conexión imposible, pero sus dedos se apretaron, un ancla inquebrantable en la tempestad. Justo cuando los murmullos comenzaron a convertirse en un rugido de disconformidad, una figura emergió de la multitud. Lord Valerius, el jefe del Consejo de Ancianos, con su cabello plateado brillando como una corona de escarcha, dio un paso adelante, con el rostro convertido en una máscara de furia fría y controlada. Rey Alfa, comenzó, con voz autoritaria, en un claro desafío a la de Kalin. No puede hablar en serio. La ley es clara, la tradición es clara, la luna debe ser de linaje noble, una loba que pueda fortalecer la manada, no debilitarla con un legado de vergüenza. Cada palabra era un corte deliberado destinado a humillarla, a recordar a todos la mancha que llevaba consigo. La vergüenza era algo vivo, que se retorcía en sus entrañas, ardiente y sofocante. Quería salir corriendo, correr hasta que le ardieran los pulmones y el mundo desapareciera, pero Callan la sujetaba con fuerza. Callan permaneció completamente inmóvil, como un depredador observando, esperando. Dejó que las palabras del anciano flotaran en el aire, como testimonio de la indignación de la manada. Dejó que el peso de su desaprobación recayera sobre los hombros de Kelly, obligándola a sentir toda la profundidad del abismo que acababa de crear. Solo cuando Valerius terminó, Callan finalmente se movió. Giró la cabeza lentamente, su mirada brillante clavando al anciano en su lugar. Un gruñido grave vibró en su pecho, un sonido tan primitivo que envió una nueva ola de miedo a través de la sala. La ley sirve a la manada, gruñó Callan, con una voz peligrosamente suave. Y mi compañera fortalecerá esta manada porque es mía. Su legado es ahora mi legado. Dio un amenazador paso adelante, arrastrando a Kelly con él. Desafía mi elección, Valerius, y me desafiarás a mí. La amenaza era inequívoca. Oponerse a su elección era traición. Antes de que el anciano pudiera responder, otra voz, suave como la seda y afilada como el cristal, rompió la tensión. Callan. Lady Ala se deslizó hacia adelante, su gélida compostura en marcado contraste con la furia descarnada del rey. Sus ojos estaban fijos en Callan, llenos de un dolor y una rabia que parecían mucho más personales que las objeciones políticas del Consejo. Después de todos estos años, después de todo, deshonrarías tu propio trono con ella. Las palabras eran un dardo envenenado que insinuaba una historia compartida, promesas rotas. No se trataba solo de la corona. Para Lara, se trataba de una profunda traición personal. ¿Es esto lo que hace el amor? ¿Se convierte en algo tan odioso? Callan ni siquiera le dirigió una mirada. Su atención seguía fija en el consejo. Su mensaje era claro. Los sentimientos de ella eran irrelevantes. Con una última mirada desdeñosa a Valerius, tomó su decisión. Le dio la espalda al consejo, a Ara, a toda la asamblea atónita y rebelde. Con ese solo gesto, la eligió a ella por encima de su reino. Eligió a su doncella por encima de su deber. Y con la mano aún agarrada a su muñeca, la sacó del dais, dejando atrás un trono de espinas y una manada al borde de la rebelión, alejándola de la ejecución pública de su antigua vida
y llevándola hacia la aterradora intimidad de la suya. Capítulo 6. El aroma de un alma. La pesada puerta de roble de las cámaras reales se cerró de golpe, con un sonido atronador y una terrible irrevocabilidad. Estaban solos. La opulenta habitación, que debería haber sido impresionante, parecía una jaula. Una enorme chimenea de piedra permanecía fría y silenciosa. Las imponentes estanterías rozaban los altos techos y el suelo estaba cubierto de pieles de criaturas que probablemente Callan había cazado él mismo. Era la guarida de un depredador, y ella acababa de ser arrastrada al corazón de la misma. Finalmente, él le soltó la muñeca. La piel estaba enrojecida, hormigueando por la presión de su agarre, una marca evidente de su dominio. Él no la miró. En cambio, comenzó a caminar de un lado a otro, moviéndose con una violencia inquieta y contenida que llenaba el vasto espacio, haciéndolo parecer pequeño y sofocante. Él era un lobo enjaulado y ella estaba atrapada dentro con él. El silencio se prolongó, denso e insoportable. Finalmente, una pequeña voz temblorosa salió de su garganta. Era la suya. ¿Por qué?, susurró, con un sonido apenas audible. ¿Por qué harías eso? Tiene que ser un error. Callan dejó de caminar y se volvió lentamente hacia ella. La furia descarnada del gran salón había desaparecido, sustituida por algo mucho más inquietante. El brillo dorado de sus ojos seguía ahí, pero ahora estaba teñido de un dolor desesperado y agonizante. Por primera vez, vio una grieta en la armadura del rey Alfa. Vio una vulnerabilidad que reflejaba el terror de su propio corazón. No es un error, dijo, con la voz áspera por una emoción que ella no podía identificar. Respiró hondo, temblando. Durante los 5 años transcurridos desde la escaramuza del norte, mi mundo ha sido gris, apagado. Hizo un gesto vago hacia la habitación. Mis sentidos de lobo estaban dañados. Apenas puedo sentir a mi propia manada. La comida sabe a ceniza. El mundo es una niebla. La confesión fue sorprendente. Una debilidad secreta revelada. Esto explicaba los susurros de las criadas, la energía inquieta que irradiaba. Vivía en una prisión sensorial. Pero tú, dio un paso más cerca, con la mirada intensa, inquebrantable. Cuando cantabas era como si el sol atravesara las nubes por primera vez. Seguí el sonido y luego tu aroma. Cerró los ojos por un momento, como saboreando un recuerdo. Es lo único que puedo oler con claridad. Jazmín, luz de luna y hogar. Eres lo único en este mundo que me parece real. Su razonamiento no nacía del amor ni del destino, sino de una necesidad primitiva y desesperada. Ella era su cura, su ancla en un mundo que se había desvanecido hasta desaparecer. La revelación era vertiginosa, una mezcla de lástima y una aterradora sensación de obligación. ¿Era ese su destino, ser una herramienta para un rey destrozado? Él vio el conflicto en sus ojos, el miedo luchando con la confusión. Se acercó a ella de nuevo. Su gran corpulencia la acorraló contra el duro borde de un enorme escritorio de caoba. Se inclinó hacia ella, su calor y su aroma, una mezcla salvaje de pino y ozono, la envolvieron. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», murmuró. Su voz era un gruñido grave que la hizo vibrar. Este polo, esta certeza, es el vínculo de apareamiento. Se ha despertado en mí y te ha elegido a ti. Ahora estaba tan cerca, con los labios a pocos centímetros de su oído. Ella estaba atrapada por su tamaño, por sus palabras, por esta realidad imposible. La parte primitiva de ella, la omega que mantenía tan profundamente enterrada, reconoció la verdad en sus palabras. Había una atracción, una conexión aterradora e innegable que zumbaba entre ellos. Pero su mente, su corazón herido, gritaba por escapar. Un pensamiento desesperado cruzó por su mente. El rechazo era su única salida. Como si hubiera oído su silenciosa súplica, su cuerpo se tensó. Una frialdad letal se apoderó de sus ojos. Se inclinó aún más hacia ella. Su aliento cálido rozó su piel y le provocó un escalofrío. Sus siguientes palabras no fueron una petición ni una súplica. Fueron un juramento, una promesa aterradora y devastadora. «Recházame», susurró,
con un tono sedoso y amenazador, y reduciré este mundo a cenizas. Capítulo 7. La jaula dorada. La mañana no llegó con el suave revoloteo de los cachorros, sino con la luz fría e impersonal de un rayo de sol que atravesaba una amplia y desconocida habitación. Kelly se despertó con un grito ahogado, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Se estaba ahogando en un mar de sábanas de seda y almohadas de plumas, donde el aroma de la lavanda y el dinero antiguo sustituía al familiar y reconfortante aroma de la leche y los polvos de talco. Aquella no era su habitación. Era una jaula, dorada y hermosa, pero una jaula al fin y al cabo. La amenaza de Cullen de la noche anterior resonaba en el silencio, una promesa de aniquilación que le había robado el sueño y la había dejado destrozada. Recházame y reduciré este mundo a cenizas. La había dejado allí, en el corazón del ala real, prisionera de su desesperada afirmación. Sobrevivir. Ese era ahora su único objetivo. Tenía que aprender las reglas de esta nueva y aterradora realidad antes de que la consumiera por completo. Más tarde, dos sirvientes entraron sin llamar, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Llevaban en brazos vestidos en tonos joya, esmeralda, zafiro, rubí, telas que solo había visto desde lejos. La ropa le parecía un disfraz para un papel que no sabía cómo interpretar. Las criadas trabajaban en silencio, con movimientos eficientes, sin atreverse a mirarla a los ojos. Era un nuevo tipo de invisibilidad. Antes la ignoraban porque no era importante. Ahora la evitaban porque era un escándalo, una crisis andante y respirante en el cuerpo de una simple sirvienta, una reina sin aliados, una compañera sin amor. Se sentía más sola que nunca en su pequeña habitación del ático. Una necesidad desesperada, un anhelo primitivo la empujaba. Tenía que ver a los cachorros. Sus rostros inocentes y confiados eran su único ancla en esta tormenta. Con una oleada de determinación, caminó hacia la puerta, su mano buscando el frío pomo de latón. «Perdóneme, mi señora». Una voz educada pero firme como el hierro la detuvo. Un guardia real vestido con el uniforme plateado y negro de la guardia personal del Alfa estaba justo fuera de su puerta. Él no estaba allí cuando ella se durmió. El rey Alfa ha dado órdenes explícitas. Debe permanecer en estas habitaciones por su propia seguridad. El título, mi señora, le pareció una broma cruel. Era una cortesía que se le concedía a una prisionera. Su última conexión con su antigua vida, su única fuente de consuelo, ahora le estaba prohibida porque Cullen lo había ordenado, ya que ella era su posesión y él debía protegerla. «Déjeme pasar». La voz era un susurro sedoso que provenía de detrás del guardia. Lady apareció, su presencia como una ráfaga ártica en el cálido pasillo. Despidió al guardia con un imperioso movimiento de muñeca, y él se inclinó, apartándose sin preguntar. La continua influencia de Alar era una amenaza clara y tácita. Se deslizó en la habitación de Kelly, sus ojos recorriendo la estancia con aire de propiedad antes de posarse en Kelly, brillando con una luz fría y depredadora. «Disfrutando de las sedas, pequeña niñera», ronroneó, con voz rebosante de condescendencia. «No te pongas demasiado cómoda. Se cansa de sus nuevos juguetes con bastante rapidez». All la rodeó como un lobo que evalúa a su presa. «Te descartará», susurró, bajando la voz hasta convertirla en un siseo conspirador. «Igual que me descartó a mí». Las palabras fueron una flecha perfectamente dirigida que dio en el centro del miedo más profundo de Kelly. Aga se detuvo en la puerta y se volvió para asestar su último golpe venenoso. «La desesperación de un alfa no es lo mismo que su devoción», dijo, con una sonrisa cruel torciendo sus labios perfectos. «Recuérdalo». La puerta se cerró con un clic, dejando a Kelly sola con el escalofriante eco de sus palabras. Se quedó mirando su propio reflejo en un enorme espejo con marco plateado. Una niña asustada jugando a disfrazarse. Una reina temporal en una jaula dorada que ya esperaba el día en que la desecharan. Capítulo 8. El corazón secreto de un rey. Los días siguientes se difuminaron en un ciclo monótono de comidas silenciosas, horas vacías
y la presencia constante e inquietante del guardia fuera de su puerta. Kelly vivía en un estado de silenciosa desesperación, un fantasma que rondaba la opulenta prisión que Callan había creado para ella. El propio rey era un fantasma, una tormenta lejana que ella podía sentir azotando el castillo durante las tensas reuniones del consejo, pero que nunca se acercaba a ella. Ella era su compañera, pero él era un extraño. La distancia era un tormento, pero tal vez, pensó, también era una bendición. Era más fácil temer a un monstruo que comprender a un hombre. Entonces, una tarde, mientras el crepúsculo pintaba el cielo de tonos morados y naranjas suaves, él apareció. Se paró en la puerta, con sus anchos hombros llenando el marco, y una expresión indescifrable. Simplemente dijo, «Ven conmigo». El corazón se le subió a la garganta, como un pájaro frenético que se golpeaba contra sus costillas. La condujo por pasillos tranquilos y sinuosos, sus pesados pasos en marcado contraste con los vacilantes pasos de ella. Se alejaron de los grandes espacios públicos del castillo, lejos de la sala del trono y de sus aposentos privados. La llevaba de vuelta al único lugar que ella anhelaba, el único lugar que alguna vez había sentido como su hogar, la guardería. Los dos guardias reales que habían estado apostados allí desde la noche de la reclamación se habían ido. Él empujó la puerta, revelando la suave habitación iluminada por lámparas, y allí, durmiendo plácidamente en sus cunas, estaban Lyra y Leo. No era una orden, era una ofrenda, una tregua, una ola de alivio tan poderosa que la mareó la invadió. No esperó permiso. Pasó junto a él, exhalando silenciosamente al cruzar el umbral familiar. Se dirigió inmediatamente a las cunas, moviendo las manos con un instinto nacido del amor y la práctica. Alisó el mechón plateado de Lyra, ajustó la manta de Leo, su mera presencia era un bálsamo calmante. Los cachorros se movieron, moviendo sus pequeñas narices, sintiéndola, y luego volvieron a sumirse en un sueño profundo y plácido. Esto era real. Esto era lo que ella era en esta habitación. No era un escándalo ni un peón. Era simplemente Kelly. Sintió la presencia de Callan detrás de ella, una montaña silenciosa y vigilante. «No son solo los cachorros del alfa», dijo él, con voz tranquila, áspera por una emoción que no podía ocultar. «Son los hijos de mi hermano Liam y su compañera Anya. Fueron asesinados hace 6 meses». La confesión flotaba en el aire, pesada y aguda por el dolor. Un asesinato oculto, no un ataque de un renegado, como afirmaba la versión oficial. Era un secreto que podía destrozar el reino. Era la fuente del dolor que veía en sus ojos, la inquietud de su lobo. No era solo un rey agobiado por la corona. Era un hombre destrozado por la pérdida. Un guardián que luchaba por proteger las últimas y preciosas piezas de su familia. Le estaba confiando su mayor debilidad, su dolor más profundo. ¿Quién mató a su hermano? ¿Y por qué se estaba encubriendo? Las preguntas eran un abismo aterrador, pero eran secundarias ante la imagen que tenía ante sí. Un rey destrozado velando por sus parientes huérfanos. En ese momento, el miedo que sentía por él comenzó a transformarse, convirtiéndose en algo nuevo, algo peligrosamente cercano a la empatía, un feroz instinto protector. No por el rey Alfa, sino por el hombre afligido que se alzaba en su interior. Vacilante, extendió la mano y la posó sobre su antebrazo. El músculo bajo su palma estaba tenso como una roca sólida, pero él no se apartó. «Callain», susurró, utilizando su nombre por primera vez. «Tu secreto está a salvo conmigo». Con esa tranquila promesa, todo cambió. Ella ya no era solo una compañera tomada por la fuerza. Ahora era la guardiana de sus secretos, la protectora de su corazón. Y se dio cuenta con escalofriante certeza de que, para proteger a esos niños inocentes, tendría que hacer algo más que sobrevivir. Tendría que luchar. Capítulo 9. En los días siguientes, se estableció entre ellos una frágil tregua. Se formó una nueva rutina tácita. Por las tardes, cuando el castillo se había calmado, Callan la buscaba y se sentaban juntos en la guardería a ver dormir a los cachorros.
A veces, un sirviente traía una cuna a sus cavernosas habitaciones y compartían una vigilia silenciosa junto al fuego. Era una extraña imitación fracturada de la vida doméstica, una pantomima de una familia que no era real. Sin embargo, en esas horas de tranquilidad, ella comenzó a ver más allá de la corona y la bestia. Vio el cansancio que le marcaba los ojos, la forma suave en que su mano grande y callosa acariciaba instintivamente la mejilla de Leo, el profundo y persistente dolor que ensombrecía su rostro cuando pensaba que ella no lo miraba. Una peligrosa calidez comenzó a arder en su pecho, una emoción que se negaba a nombrar. Sin embargo, esta creciente intimidad se vio ensombrecida por una creciente ola de conflictos políticos. Colin estaba bajo el constante ataque del Consejo de Ancianos. Ella oía el débil rugido de su ira a través de las gruesas puertas de la cámara. El nombre de Lord Valerius se oía con frecuencia en forma de gritos agudos. La estaban utilizando. Sabía que su sangre mancillada era el arma que esgrimían para cuestionar su juicio y socavar su autoridad. En consecuencia, la actitud protectora de Callan se intensificó, convirtiéndose en una manta asfixiante. Le prohibió salir del ala real, insistiendo en que era por su propia seguridad, pero eso solo la hacía sentir más como una posesión preciada que debía ser protegida, no como una compañera en la que se podía confiar. Cuanto más la apartaba de los detalles de las conspiraciones del Consejo, más se desgastaba la frágil confianza entre ellos. Él compartía su corazón, pero se negaba a compartir sus cargas, lo que la hacía sentir como una más de ellos. La tensión finalmente estalló una noche. Él irrumpió en sus aposentos después de una reunión particularmente violenta, con una furia silenciosa y oscura que emanaba de él en ondas palpables. Caminaba de un lado a otro frente al fuego, con movimientos tensos y la mandíbula apretada. Al ver su angustia, Kelly actuó por un viejo instinto, un simple gesto de consuelo de su vida anterior. Preparó una taza de té de manzanilla, cuyo suave aroma llenaba el aire, y se la llevó. «Colin», dijo ella en voz baja. Él se detuvo y se volvió hacia ella. Al mirarla y ver el sencillo obsequio que tenía en las manos, la ira de sus ojos pareció disiparse. Fue sustituida por una soledad cruda y dolorosa que reflejaba la suya propia. Él extendió la mano, cerró la suya sobre la de ella en la taza caliente y entrelazó sus dedos con los de ella. «Kelly», susurró, con una voz cargada de un anhelo desesperado que le hizo flaquear las rodillas. El aire de la habitación se volvió pesado, crepitando con una necesidad tácita que había estado gestándose entre ellos durante semanas. Él le quitó la taza con delicadeza y la dejó a un lado con un suave clic. No soltó su mano. En cambio, la utilizó para atraerla hacia él hasta que solo unos centímetros de aire cargado los separaban. El espacio entre ellos desapareció. Su mirada se posó en los labios de ella y el mundo pareció reducirse a ese único momento que le llenaba el corazón. Se inclinó hacia ella, su aroma a pino y ozono salvaje la abrumó. Sus labios se separaron ligeramente. Era el momento. Era el momento en que todo cambiaría. Justo cuando sus labios estaban a punto de tocar los de ella, él se echó hacia atrás como si se hubiera quemado. Una mirada de furioso odio hacia sí mismo torció sus rasgos. Soltó su mano y le dio la espalda tan rápidamente que pareció una bofetada. Un gruñido gutural y grave se le escapó, pero no iba dirigido a ella. Iba dirigido a sí mismo. «¡Fuera!», espetó con voz ronca, quebrada y entrecortada. El rechazo fue más doloroso que cualquier insulto que se pudiera imaginar, más hiriente que el desprecio de toda la manada. Ella se quedó allí paralizada, con el corazón dolorido por una confusión y un dolor tan profundos que le cortaban la respiración. La intimidad había sido real, estaba segura de ello, pero el muro que él mantenía entre ellos era igual de real y mucho más poderoso. Y ella se quedó aturdida, dándose cuenta de que la mayor amenaza para su corazón no era el consejo conspirador ni una rival celosa, sino el atormentado rey que había reclamado su alma, pero se negaba a dejarla entrar. Capítulo 10. La chispa de la rebeldía. Una tensión sofocante se había convertido en la nueva normalidad.
Durante semanas después del casi beso, Kaylin fue con una nube tormentosa en el horizonte de su vida, una presencia distante, vigilante y peligrosa. La jaula dorada había comenzado a parecer más pequeña, el aire más enrarecido. Kelly, cansada de ver el mundo a través de un cristal, finalmente encontró una pizca de valor. No preguntó. Una mañana se plantó ante él, con la espalda recta, y le dijo que iba a los jardines del castillo. Tras una larga y silenciosa batalla de voluntades, él cedió con un seco asentimiento, con la condición de que sus guardias la rodearan. Era un compromiso que seguía pareciendo una correa, pero la promesa de un cielo abierto era un bálsamo que ella necesitaba desesperadamente. Sin embargo, los jardines no eran el santuario que ella había esperado. Un grupo de nobles se había reunido junto a los rosales, con risas frágiles y agudas. Entre ellos estaba Lord Marius, uno de los aliados más arrogantes de Valirias, con una mueca de desprecio permanente en el rostro. Los vio acercarse y no hizo ningún movimiento para marcharse. Su presencia era una provocación deliberada. No se dirigió directamente a Kelly. En cambio, dejó que su mirada se deslizara sobre ella antes de volverse hacia uno de sus compañeros. Con una voz que se propagaba fácilmente con la brisa. «Es una lástima, ¿no?», dijo en voz alta para que todos lo oyeran, «que los cachorros de un verdadero alfa como Liam ahora estén siendo criados por eso». El insulto era exquisitamente cruel, dirigido no a su título o su linaje, sino a lo único puro en su vida, su amor por los niños. La antigua Kelly se habría marchitado bajo su desprecio, su vergüenza un manto familiar. Pero esta vez ocurrió algo diferente. Oírle utilizar a los cachorros, sus cachorros, como arma para herirla. No la quebró. Encendió una chispa de rebeldía en lo más profundo de su alma. Se detuvo y se volvió para mirarlo de frente. Callan se tensó a su lado, con un gruñido sordo en el pecho, pero ella levantó sutilmente una mano, una silenciosa petición para que esperara. Su corazón latía con fuerza, pero su voz, cuando habló, era tranquila y clara como una mañana de invierno. «Se equivoca, mi señor», dijo, mirándolo fijamente a los ojos. Todo el jardín quedó en silencio. Lo único lamentable aquí es que un título nobiliario se desperdicie en un hombre que no tiene ni el honor de respetar la elección de su rey, ni la decencia básica de respetar la memoria de un alfa caído y su amada compañera. Dio un paso deliberado hacia él, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que, de alguna manera, resultaba más amenazador que un grito. «Quizás hayas olvidado quién era su padre. Yo no». Dejó que las palabras flotaran en el aire, como un recordatorio del secreto que compartía con el rey. Una amenaza velada de que ella no era la niñera ignorante e impotente que él creía. La arrogante sonrisa burlona del rostro de Marius se desvaneció, sustituida por una chispa de sorpresa e incertidumbre. Antes de que el humillado Lord pudiera articular respuesta, Kellyn se movió. Era una mancha oscura de furia que acortó la distancia con un solo paso fluido. Marius soltó un grito ahogado cuando la mano de Kellyn se disparó. Agarró la parte delantera de la elegante túnica del Lord y lo levantó sin esfuerzo del suelo. «No hablarás de mi pareja», gruñó Kellyn, con una voz letal y los ojos ardientes como el fuego dorado. «No hablarás de mi familia». Empujó a Marius contra un arco de piedra y el impacto agrietó la antigua piedra. «Si vuelves a hacerlo, te arrancaré la lengua de tu inútil garganta». Dejó caer al suelo al noble aterrado y balbuceante. El mensaje era brutal e inequívocamente claro. La humillación pública era una advertencia, la violencia una promesa. Más tarde esa noche, mientras Kelly, conmocionada pero extrañamente envalentonada, caminaba por el pasillo iluminado por antorchas de vuelta a sus aposentos, quedó claro que había aprendido la lección. Los susurros habían cesado, pero habían sido sustituidos por algo mucho más peligroso. Una silenciosa flecha de plumas negras se clavó de repente en la pared de piedra a pocos centímetros de su cabeza, con el astil temblando por la fuerza del impacto. El juego había cambiado. Ya no intentaban avergonzarla, intentaban matarla. Capítulo 11. El vínculo apagado. El castillo era ahora una fortaleza dentro de otra fortaleza.
Los guardias patrullaban todos los pasillos, con el rostro sombrío, y su silencio era un constante y pesado recordatorio de la flecha que casi había acabado con su vida. Kelly estaba viva, pero era más prisionera que nunca. Kelly era una tempestad de rabia contenida y culpa asfixiante. Su presencia era una energía vibrante constante que no dejaba espacio para la paz. El intento fallido de acabar con su vida había desgastado el último hilo de su frágil tregua, y finalmente se rompió. Ocurrió en sus aposentos, con el aire cargado de miedo y resentimiento tácitos. «Esto es culpa tuya», gritó ella finalmente. Las palabras salieron de su boca, crudas y desgarradoras. «Esta jaula en la que me mantienes, esta protección, no sirve para nada, solo pinta un blanco más grande en mi espalda». Su control, que se había ido agotando durante semanas, se hizo añicos. «Estoy tratando de mantenerte con vida», rugió, y su voz rebotó en los altos techos de piedra. Barrió con la mano una mesa, haciendo que una jarra de plata y unas copas se estrellaran contra el suelo. «Estoy tratando de aferrarme a lo único que importa en este mundo gris y sin color». La discusión fue un incendio forestal que consumió todas las cosas que nunca se habían atrevido a decir. Todos los miedos de ella, todas las frustraciones de él se vertieron en el espacio entre ellos. Un torrente de dolor y rabia. Fue en el corazón de este infierno cuando finalmente dejó escapar la verdad. Una verdad más devastadora que la espada de cualquier asesino. «¿Cómo se supone que voy a protegerte si el vínculo ni siquiera se enciende correctamente?», gritó, con las manos apretadas en puños a los lados y el cuerpo temblando por la fuerza de su confesión. «No está completo, se siente roto», reveló el devastador secreto que había estado ocultando. «Un verdadero vínculo de apareamiento», explicó, «era un conducto rugiente de fuerza compartida, de sentidos y sentimientos entrelazados. Era un escudo, un arma, un vínculo sagrado. Pero el suyo era solo un destello, una chispa pálida y débil, porque su lobo, la parte de él que estaba destinada a completar el vínculo, estaba demasiado dañada, demasiado rota por lo que fuera que hubiera sucedido en el norte. Podía enviarla, podía sentir la atracción, pero la conexión crucial final permanecía apagada. Las palabras golpearon a Kelly con la fuerza de un golpe físico, dejándola sin aliento. El susurro venenoso de Ara resonó en su mente. La desesperación de un alfa no es lo mismo que su devoción. Era cierto, todo ello. Él no la había elegido, había buscado una cura, una medicina que ahora estaba fallando. Su herida más profunda, la creencia de que era indigna, irreemplazable, se abrió, quedó al descubierto y sangró. Era un remedio fallido, una desgracia. El dolor era físico, un peso aplastante sobre su pecho. Quería que terminara. Quería cortar el cable defectuoso y roto que les causaba tanto sufrimiento a ambos. Con lágrimas corriendo por su rostro, caminó hacia él, con el cuerpo moviéndose en piloto automático. Había tomado una decisión. Era la única misericordia que podía ofrecerles a ambos. Miró sus ojos ardientes y atormentados, con las palabras de rechazo formándose en sus labios. Una liberación destructiva final. «Yo», comenzó con la voz quebrada en un susurro, pero cuando abrió la boca para pronunciar las antiguas palabras vinculantes, lo vio. Bajo la rabia, bajo la desesperación, vio el terror puro y sin adulterar en sus ojos. El gran y terrible Rey Alfa estaba aterrorizado, completamente aterrorizado de perderla. Ese único destello descuidado de su propio corazón roto detuvo la palabra en su lengua. No pudo decirlo, pero el rechazo tácito ahora se cernía entre ellos. Un veneno mucho más mortífero que cualquier flecha. Un silencio que amenazaba con consumirlos a ambos. Capítulo 12. Un toque de luz de luna. El silencio que siguió era una entidad viva, vasta y sofocante. El rechazo que ella no había pronunciado era más fuerte que cualquier grito, una grieta final en los cimientos del control destrozado de Kellen. Él la miró fijamente, el terror en sus dos ojos consumido lentamente
por una ola de pura agonía. Un gemido gutural y grave escapó de sus labios, y se agarró la cabeza. Su poderoso cuerpo comenzó a temblar. El tormento emocional que se superponía a la profunda y purulenta herida de su espíritu era demasiado. La presa dentro de él se rompió. Un crujido repugnante resonó en la cámara cuando sus huesos comenzaron a desplazarse, contorsionando su forma de una manera grotesca y antinatural. Su rugido de dolor ya no era humano, sino un sonido monstruoso y bestial que rasgó la habitación. No se trataba del cambio rápido y controlado de un hombre lobo que dominaba a su bestia. Era un desmoronamiento violento y agonizante, una criatura de pura rabia y tormento que se abría camino a zarpazos hacia la superficie. Estaba atrapado entre el hombre y el lobo, con los ojos brillando con una furia dorada y sin sentido. Y todo ese dolor iba dirigido a ella, la fuente de su esperanza, la fuente de su agonía. La monstruosidad medio transformada se abalanzó. No había tiempo para correr, ni espacio para pensar. La habitación se llenó con el sonido de sus gruñidos, la visión de sus enormes manos con garras alcanzándola. En ese segundo sobrecogedor, en el que el mundo parecía acabarse, algo en lo más profundo de ella cambió. El miedo se vio eclipsado por una extraña y repentina calma. Un instinto que nunca supo que poseía tomó el control. No gritó, no se acobardó. Cuando la bestia se abalanzó sobre ella, extendió la mano. Su mano, pequeña y pálida frente a la furiosa tempestad de su pelaje oscuro y sus músculos en movimiento, se presionó contra el centro de su pecho. Y entonces sucedió. Una suave luz blanca plateada, fresca y suave como un rayo de luna, brotó de su palma. No era un arma de fuerza o fuego, sino de profunda paz. El brillo etéreo se hundió en su cuerpo, una ola silenciosa y relajante que se encontró con el infierno que rugía en su interior. El gruñido enfurecido de la criatura vaciló, tropezando en un torbellino de confusión. Los violentos espasmos que sacudían su cuerpo cesaron. La furia dorada de sus ojos se atenuó, despejándose como humo, revelando la mirada humana y sorprendida de Kalin debajo. La tormenta furiosa dentro de él, la bestia inquieta que lo había atormentado durante años, se cayó. Por primera vez desde que ella lo había conocido, su lobo estaba completamente en paz. Él tropezó hacia atrás, el último vestigio de la monstruosa transformación desapareciendo, dejándolo completamente humano, jadeando y tambaleante. Él miró fijamente su mano, luego su propio pecho, con una expresión de atónita incredulidad en el rostro. Ella miró su propia palma, sintiendo un temblor que le recorría el cuerpo. ¿De dónde había venido esa luz? ¿Qué acababa de hacer? El momento de conmoción compartida, de descubrimiento milagroso y aterrador, se vio interrumpido por unos golpes secos y urgentes en la puerta de la cámara. Un guardia irrumpió en la sala, con el rostro pálido. «Mi rey, hemos capturado a uno de los asesinos. Está vivo». Kalen, con una expresión que reflejaba emociones contradictorias, apartó la mirada de Kelly y salió para ocuparse de la nueva crisis. Pero cuando se marchó, Kelly vio una figura que permanecía en las sombras del pasillo. Lady Arara. Su rostro era un retrato de fría y calculadora comprensión. No había visto exactamente lo que había sucedido, pero había visto el destello de luz plateada bajo la puerta. Había visto la conmoción en el rostro de Kalen. Ahora sabía con absoluta certeza que la pequeña niñera no era solo un capricho pasajero o un remedio desesperado. Era algo más, algo poderoso. Y la mirada en los ojos de Ara era una nueva promesa, mucho más peligrosa. Descubriría qué era Kelly y la destruiría por ello. Capítulo 13. La jugada de la reina. En los tranquilos días que siguieron a la noche de la luz plateada, una nueva y perturbadora dinámica se arraigó entre ellos. Kalin ahora la miraba con una desconcertante mezcla de asombro, confusión y un temor que rayaba en la reverencia. Mantenía la distancia como si ella fuera un cuerpo celeste al que no se atrevía a acercarse demasiado, por miedo a ser consumido. Pero Kelly sabía que esconderse ya no era una opción. Ese extraño poder latente en su interior,
junto con la amenaza abierta de sus enemigos, significaba que ya no podía permitirse seguir siendo una sombra. La supervivencia requería una nueva estrategia. Lo encontró mientras se preparaba para la reunión del Consejo de la Mañana, con el aire de su antecámara cargado del olor a cuero y su propia energía tensa. Él esperaba que ella le deseara suerte y se retirara. En cambio, ella enderezó los hombros, levantó la barbilla y pronunció dos palabras que lo cambiaron todo. Voy contigo. No fue el acto de una sirvienta asustada arrastrada hacia su destino. Fue una elección, un paso deliberado hacia el corazón del fuego. Lo hacía porque los cachorros merecían un futuro libre de las sombras que acechaban a su guardián. Lo hacía porque estaba cansada de sentirse la causa de los problemas de Callan en lugar de su aliada. Y lo hacía por la niña asustada que había pasado toda su vida creyendo que debía ser invisible. Mientras caminaban por el gran pasillo hacia las salas del consejo, una palpable ola de conmoción recorrió al personal del castillo. No se movían como rey y sirvienta, sino como un frente unido, sus poderosos pasos igualados por los decididos pasos de ella. Ella sentía las escaleras, la mezcla de atónita incredulidad de los sirvientes y la fría y descarada hostilidad de los nobles por los que pasaban. Cada mirada era una prueba, y con cada paso, ella se negaba a fallar. Cuando entraron en la sala del consejo, el murmullo de las conversaciones cesó al instante. El aire se congeló. Lord Valerias y los otros ancianos medio congelados estaban sentados alrededor de la enorme mesa de piedra, con los rostros endurecidos en máscaras de fría furia al verla. Callan se dirigió a su lugar a la cabecera de la mesa, el trono del Alfa, una temible construcción de madera oscura y pieles de lobo. Pero en lugar de indicarle que se colocara detrás de él o en una esquina como una asistente adecuada, simplemente señaló con la cabeza el espacio vacío a su derecha. El asiento no tenía adornos, pero su posición era simbólica. Un lugar que había estado vacío durante años, un lugar reservado para la luna. El desafío era silencioso, pero gritaba en toda la sala. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un frenético tamborileo de terror y euforia. Todos los ojos de la sala estaban puestos en ella, esperando que vacilara. No les daría esa satisfacción. Con una respiración tranquilizadora, Kelly cruzó el suelo de piedra, sus pasos resonando en el silencio cargado. Llegó al lugar junto al rey y, en lugar de sentarse, simplemente se quedó de pie, con las manos entrelazadas sin fuerza delante de ella. Se encontró con la mirada gélida de Lord Valerius y por primera vez no se inmutó. Temblaba. Un fino temblor recorría todo su cuerpo, pero mantuvo la mirada fija en él, con la espalda recta como una barra de acero macizo. Esa era su declaración. Estoy aquí. Soy su compañera y no les tengo miedo. La reunión del consejo continuó, con palabras sobre rutas comerciales y patrullas fronterizas, un zumbido sin sentido bajo la verdadera batalla silenciosa que se libraba. Cuando por fin terminó, mientras los ancianos salían en fila, con sus túnicas susurrando de indignación, ella escuchó el susurro bajo y venenoso de Valerius a otro. Se está volviendo demasiado atrevida. Esto no puede continuar. La respuesta del otro anciano fue una promesa escalofriante. Hay que ocuparse de ella antes de la coronación, o todo estará perdido. Su estrategia había tenido éxito. Ya no la veían como un peón. La veían como una amenaza que había que eliminar. Capítulo 14. El sabor de la traición. Una inquietante calma se apoderó del castillo durante la semana siguiente. El tipo de quietud tensa que precede a una tormenta. Kelly, envalentonada por su pequeña victoria, comenzó a labrarse un hueco. Incluso pensó que había encontrado una aliada. Una joven sirvienta llamada Lena, de ojos grandes e inocentes y sonrisa amable, era una de las pocas que no la trataba como a una paria. Lena le traía la comida y compartía con ella pequeños cotilleos inofensivos, y su calidez era un bálsamo bienvenido en aquel entorno frío y hostil. Kelly había empezado a confiar en ella, a verla como un pequeño punto de luz en la abrumadora oscuridad. Esa confianza sería su perdición. Una noche, Lena le trajo la bandeja de la cena como de costumbre, pero con ella había una copa especial de vino oscuro especiado.
Un regalo, mi señora, dijo, con su sonrisa tan dulce como siempre, para calmar los nervios. Agradecida por ese sencillo gesto de amabilidad, Kelly aceptó la bebida y saboreó su calor mientras se deslizaba por su garganta. El efecto no fue inmediato. Al principio sintió un agradable calor que se extendió por sus miembros, una relajación bienvenida, pero el calor pronto dio paso a un entumecimiento progresivo. Sus dedos se sentían pesados, sus pensamientos lentos y pegajosos. Cuando intentó ponerse de pie, sus piernas se negaron a cooperar y se doblaron bajo su peso. Una fría sensación de pánico la invadió cuando su visión comenzó a nublarse por los bordes y los vibrantes colores de la habitación se desvanecieron en un gris turbio. Algo terrible, horriblemente malo estaba pasando. Se tambaleó hacia la puerta, con un grito silencioso atrapado en la garganta que parecía cerrarse, estrangulándola desde dentro. Entonces, el mundo se volvió negro. Callan la encontró. El sonido que brotó de su pecho no era humano. Era un rugido de puro dolor y rabia apocalípticos, un sonido que sacudió los cimientos del castillo. Gritó llamando a los guardias, a los curanderos, con una voz que sonaba como un mundo que se desmoronaba. La corte acudió corriendo, atraída por el aterrador sonido, solo para encontrarse con la imagen de su rey perdiendo la batalla por el control. Garras largas y negras como la obsidiana desgarraron la piel de sus dedos. Sus ojos ardían con el fuego indómito de su lobo. La agonía de verla morir en el suelo destrozó su cordura y se volvió contra los espectadores. Un torbellino de furia destructiva, una bestia medio transformada a punto de matar a todas las personas de la sala. Mientras la oscuridad amenazaba con sumergirla por completo, Kelly vio al monstruo en el que se había convertido él por su dolor por ella. Y en ese momento aterrador y hermoso, no sintió miedo. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se empujó hacia adelante y extendió la mano para agarrarle la cara, ahora contorsionada en un gruñido de dolor. Su piel estaba caliente y su mejilla erizada de pelo áspero. Ella lo tiró hacia abajo, con una voz ahogada y entrecortada que, de alguna manera, era más fuerte que su ira. Kane, susurró, con un toque desesperado y último. No te tengo miedo. Sus palabras y su toque atravesaron la roja neblina de su furia. Era lo único que podía detenerlo. Se quedó paralizado, el monstruo de sus ojos retrocedió y fue reemplazado por un hombre aterrorizado. Con un sollozo que parecía arrancado de su alma, cogió su cuerpo inerte en brazos, todavía temblando al borde del precipicio de la bestia, y gritó llamando al sanador real. Su amor y su ira eran ahora uno, una fuerza aterradora e inseparable. Y la pregunta de quién la había traicionado era secundaria a la de si podía salvarse. Capítulo 15. Prueba de fuego. Ella sobrevivió. Los antiguos conocimientos del sanador real, combinados con una extraña fuerza vital resistente dentro de ella que luchó activamente contra el veneno, la sacaron del abismo. Despertó débil pero viva. La traición había quemado sus últimos vestigios de miedo y los había sustituido por una fría y dura determinación. El castillo era un caos. Lena, la sirvienta de rostro dulce, había desaparecido. Su desaparición era una clara confesión de su culpa y su lealtad al consejo. Callan, ahora consumido por una necesidad singular de vengarla y consolidar su posición más allá de toda duda, hizo una apuesta desesperada. Invocó las pruebas de luna, un conjunto de antiguos y peligrosos ritos de iniciación diseñados para demostrar la valía de una pareja ante la manada y los propios dioses. Era una tradición que no se había utilizado en siglos y era su último movimiento desafiante contra sus enemigos. La primera prueba tuvo lugar al amanecer en el bosque sagrado, un círculo de antiguos monolitos cubiertos de musgo que latían con magia antigua. Era una prueba del espíritu. Kelly tenía que recorrer un sinuoso y etéreo camino para recuperar una piedra lunar del corazón del bosque, todo ello mientras se enfrentaba a ilusiones mágicas diseñadas para manifestar sus miedos e inseguridades más profundos. Lord Valerias y los demás ancianos estaban allí para oficiar, con sus rostros impasibles como máscaras de piedra.
Todos observaban desde el borde del claro, con una sonrisa presumida y depredadora en los labios, seguros de que la pequeña niñera sería destrozada por sus propios demonios. Cuando Kelly pisó el camino, el mundo a su alrededor brilló y cambió. Los susurros de sus rechazos pasados y los rostros de los nobles desdeñosos girando a su alrededor como fantasmas en la niebla. Ella se abrió paso entre ellos, concentrándose en el destello de la piedra lunar que tenía delante. Pero justo cuando se acercaba a su objetivo, la prueba se vio interrumpida. Un grupo de asesinos vestidos de negro irrumpió en el bosque sagrado, con sus espadas brillando a la luz del amanecer. Era la última y desesperada jugada del Consejo para asesinarla durante la prueba y afirmar que la propia magia sagrada la había rechazado. El caos se desató cuando los guardias reales se enfrentaron a los atacantes. En la refriega que siguió, uno de los asesinos se liberó y fijó su mirada en un objetivo más fácil y estratégico. En un pabellón especial reservado para la ceremonia, Lyra y Leo yacían en su cuna. El asesino vio la oportunidad de herir al rey de la forma más profunda posible. Kelly también lo vio. Sin dudarlo un instante, abandonó la prueba. Olvidando su propia seguridad, se lanzó hacia adelante con un instinto protector desesperado que se impuso a todo lo demás. Se lanzó con todo su cuerpo delante de la cuna, protegiendo a los cachorros con el suyo justo cuando la daga del asesino se abalanzaba sobre ellos. Un dolor agudo y ardiente le atravesó el hombro, pero los cachorros estaban a salvo. Callan, que acababa de sentir a otro atacante, fue testigo de todo. La vio sangrar para proteger a su familia, su futuro, su corazón. Para él, la prueba había terminado. Ella había demostrado su valía no con magia, sino con un amor tan feroz que desafiaba a la muerte. Mientras rugía y cargaba contra el último asesino, vio su oportunidad en el caos. Con Kelly herida y Callan distraído, se colocó en el centro del bosquecillo y su voz resonó con malicia triunfante para que todos la oyeran. Sangra con valentía. Te lo concedo, pero es el valor de la cría de un traidor, gritó, y sus palabras resonaron en las antiguas piedras. Su sangre es veneno, es la hija de Maris y Lorian, los mismos lobos que traicionaron al último rey e intentaron vender esta manada a nuestros enemigos jurados. Su momento de mayor heroísmo quedó instantáneamente eclipsado por la revelación pública de su más profunda vergüenza. El pecado definitivo de su familia quedó al descubierto ante los ojos de todo el mundo. Capítulo 16. Los pecados del padre. El eco de la acusación de Alá, hija de Maris y Lorian, flotaba en el silencio atónito del bosque sagrado. Las palabras eran una sentencia de muerte. El agudo dolor punzante en el hombro de Kelly no era nada. Un fuego lejano en comparación con el infierno de vergüenza y horror que la consumía. Ahora podía sentir cómo cambiaba el aire. Los miembros de la manada que habían sido testigos de su valiente acto, que la habían visto sangrar por sus futuros alfas, ahora la miraban con un horror repugnante y creciente. El breve destello de respeto en sus ojos se extinguió, sustituido por el familiar y feo brillo de la sospecha y el odio. En el espacio de un solo suspiro, había pasado de ser una heroína a convertirse en una maldición. El pecado de su familia era un fantasma que la perseguiría para siempre. Lord Valerius, con el rostro cubierto por una máscara de furia justificada, aprovechó el momento. Se adentró en el centro del claro, con su potente voz resonando con autoridad, convirtiendo la confusión del pacto en un arma. Ahora todo tiene sentido, declaró, señalando con un dedo acusador y tembloroso a Kelly, que seguía desplomada contra la cuna, con Callan, un muro furioso a sus espaldas. Esta no es la descolorida compañera del rey, es una víbora a la que acogimos entre nosotros. No se limitó a condenar a sus padres, distorsionó los acontecimientos de los últimos meses para convertirlos en una siniestra narrativa. La extraña obsesión del rey, los ataques contra su vida orquestados para hacerla parecer una víctima. Todo es una mentira, un complot venenoso para terminar la traición que comenzaron sus padres. La acusación era magistral en su crueldad, un veneno que se filtró en los oídos de la manada, ya asustada.
Eso era todo. Había tocado fondo, herida, expuesta y ahora acusada de ser la mente maestra de una conspiración que ni siquiera podía comprender. Los rostros de la multitud, que antes eran individuos, ahora se difuminaban en una sola entidad monstruosa de juicio. Sus gruñidos bajos y furiosos eran una fuerza física que la presionaba, la asfixiaba. Su miedo más profundo y oscuro, la creencia fundamental de que era una plaga para el mundo, gritaba su victoria en su mente. ¿Ves? No solo eres indigna, eres un veneno. Kalin la abrazó con más fuerza. Su propio gruñido era un rugido desafiante contra la marea creciente. Pero ni siquiera él podía contener el mar. Está acusada de alta traición, resonó Valirias, su voz resonando con firmeza. Según las antiguas leyes, solo hay un castigo. Debe ser ejecutada. La demanda de su muerte se extendió entre los espectadores. Un canto de justicia y traición se elevó entre la multitud. Los guardias reales que acababan de luchar para protegerla ahora parecían indecisos. Su lealtad se dividía entre su rey Alfa y el peso innegable de la ley y la tradición de la manada. Sus lanzas, que habían apuntado hacia los asesinos, ahora parecían girar lentamente hacia adentro, formando una jaula tensa y brillante. Kalin la tomó en sus brazos, sus movimientos irradiando un desafío furioso y desesperado. La sacó del bosquecillo, no como un héroe conquistador con su luna, sino como un rey acorralado que se retiraba con su compañera acusada de traición. Ella enterró el rostro en su pecho, el aroma de su furia, un extraño consuelo en la devastación total de su mundo. Había sido nombrada heroína y traidora en el mismo instante, y ahora la manada que había salvado pedía su sangre. Capítulo 17. La corona contra el corazón. El sanador real le había limpiado y vendado el hombro. La herida física era una línea nítida y ardiente de dolor. Era una prueba tangible de su lealtad, un testimonio de su sacrificio y, sin embargo, no significaba nada. A los ojos de la manada, la cicatriz que llevaría consigo no era más que otra marca de su engaño. Kalin se quedó con ella en las habitaciones que se habían convertido en su mundo, pero ya no era un rey que irradiaba poder. Era un hombre atormentado, que recorría la habitación de un lado a otro como un león enjaulado, y su impotencia era una visión mucho más aterradora que su ira. La corona era un peso de plomo sobre su frente. Su reino era algo que ya no podía controlar. Un mensajero real, un joven lobo con el rostro pálido y asustado, llegó con la noticia que selló su destino. Lord Valerius, en su justa ira, había conseguido reunir a las otras casas nobles. Su mensaje era un ultimátum: entregar a la hija del traidor para que fuera juzgada y ejecutada o se separarían. Destrozarían el reino, sumiendo a la manada en una sangrienta guerra civil, hermano contra hermano, hasta que la mancha fuera purgada. La nación a la que Kalin había jurado proteger con su vida, el pueblo que amaba, el legado de sus antepasados. Todo estaba a punto de desmoronarse por culpa de ella, por culpa de su elección. La agonía en su rostro era una imagen que ella nunca olvidaría. Estaba siendo aplastado entre dos amores imposibles. Su deber hacia su pueblo y el mandato primario de su alma de proteger a su compañera. Verlo tan destrozado, tan completamente desgarrado, despertó al fantasma que vivía dentro de ella. La vieja y familiar creencia de que era una carga, una maldición, algo reemplazable cuyo único valor era ser borrado. Su vida no valía la sangre de un solo miembro de la manada, y mucho menos la destrucción de todo un reino. El amor, se dio cuenta en ese momento devastador, no consistía en aferrarse, consistía en dejar ir. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, se acercó a él, sus manos encontraron las de él, su tacto era una súplica. «Déjame ir, Kalin», le rogó, con la voz quebrada por un sollozo. «Entrégame a ellos, por favor. No dejes que la manada sangre por mí. Mi vida no vale la pena». Era la máxima expresión de su propia desolación, un intento desesperado por demostrar la terrible mentira que siempre había creído sobre sí misma. Él la miró fijamente, sus ojos dorados eran un torbellino de conflicto. Todos sus instintos como alfa, como macho que había encontrado a su media naranja,
Le gritaban que la protegiera, que cumpliera su promesa de quemar el mundo por ella. Pero el peso de la corona, los siglos de deber arraigados en su sangre, exigían el sacrificio. Era una elección que lo destruiría de cualquier manera. Mientras permanecían inmóviles en ese terrible y silencioso punto muerto, una figura apareció en la puerta. Todos los guardias no la habían detenido. El poder del consejo era ahora absoluto. Miró a Kelly, no con triunfo, sino con una máscara de suave y calculada lástima que era mucho más cruel. «Oh, pobre ingenua», susurró, con una voz de caricia, venenosa, destinada solo a los oídos de Kelly. «¿No ves cómo va a terminar esto?» Se acercó deslizándose, con la mirada fija en el atormentado rey. Él es un alfa. Al final, un verdadero alfa siempre protege a la manada. Siempre elegirá el reino. Dejó que las palabras calaran hondo. Un último veneno devastador antes de darse la vuelta y alejarse deslizándose. El silencio torturado de Callin ante su súplica le pareció una confirmación. Ara tenía razón. La elección ya estaba hecha. Capítulo 18. El precio de un alma. El gran salón se reconvirtió en un escenario para un espectáculo de juicio. Los sonidos de celebración habían desaparecido, sustituidos por un silencio pesado y expectante. Kelly se encontraba de pie sobre una plataforma de madera elevada en el centro de la amplia sala, frente al consejo, con sus rostros sombríos y la multitud reunida de la manada. Sintió que una extraña calma vacía se apoderaba de ella. Lo había aceptado. Su muerte sería su último acto de amor, la única forma de reparar el mundo que ella misma había ayudado a destruir. La herida de su hombro le dolía, un dolor sordo que la anclaba al momento presente. Estaba lista. Lord Valerius presidía la sesión, con voz resonante, de sombría satisfacción, mientras enumeraba los cargos falsos. Habló de la traición de sus padres, con detalles escabrosos, revelando finalmente la versión completa y retorcida de su crimen. Vender secretos de la manada, lo que permitió una emboscada enemiga que había costado docenas de vidas. Pintó a Kelly no como su hija inocente, sino como su paciente y vengativa herencia. Las pruebas no eran nada, solo rumores y sombras. Pero la manada, desesperada por encontrar un chivo expiatorio, se lo tragó. Justo cuando Valerius levantó la mano para pronunciar la inevitable sentencia de muerte, las grandes puertas de la sala se abrieron de par en par. Kellyn entró, pero este no era el rey que conocían. No llevaba corona ni ropas reales. Vestía de sencillo cuero negro, con el rostro pálido y demacrado, pero sus ojos mostraban una calma aterradora y decidida. No se dirigió al trono vacío. Caminó entre la multitud, con pasos lentos y deliberados, hasta llegar a la plataforma donde ella se encontraba. Se enfrentó al consejo, recorriendo con la mirada a todos los presentes, sin ira, solo con una profunda tristeza. «Exigís un precio por los pecados del pasado», dijo con voz tranquila, pero con tal fuerza que resonó en todos los rincones de la sala. «¿Creéis que ella es ese precio? ¿Os equivocáis?» No discutió, no suplicó. Les ofreció un trato. Sacó la antigua daga ceremonial de la funda que llevaba en el cinturón y la colocó en la plataforma entre ellos. Luego, en un movimiento que provocó un grito colectivo de sorpresa en toda la manada, le quitó el anillo con el símbolo del rey Alfa de su dedo, el símbolo de su poder, el corazón del reino. «Yo soy el precio», declaró, con la voz quebrada por el peso de sus propias palabras. Colocó el anillo junto a la daga. «Renunciaré a mi trono, abdicaré de mi reinado y entregaré mi poder a este consejo». Miró a Valerius, con los ojos ardientes de un amor incondicional que era un arma en sí mismo. «Te daré mi corona, mi reino, toda mi vida, a cambio de la suya». El mundo se detuvo. Este acto singular e imposible destrozó toda la comprensión que Kelly tenía de su propio valor. Él la estaba eligiendo a ella, no solo por encima de su propia vida, sino por encima de su deber sagrado, su legado, su propia alma. Estaba demostrando de la manera más absoluta e imaginable que ella no era reemplazable.
Darse cuenta de ello fue una agonía devastadora y hermosa. No podía dejar que lo hiciera. Gritaría su culpa. Se abalanzaría sobre la daga ella misma. Haría cualquier cosa para impedir que él pagara ese precio. Abrió la boca para negarse, para sacrificarse como siempre había pretendido. En ese preciso momento, un único y puro rayo de luz blanca atravesó una ventana alta, iluminando la plataforma con un resplandor etéreo. La luna llena estaba saliendo. Un sonido grave y gutural de tormento brotó del pecho de Kalen. Se convirtió en un rugido de agonía desgarradora, mientras su cuerpo comenzaba a temblar violentamente. La tensión de ofrecer su propia alma por la de ella finalmente rompió el frágil control que tenía sobre su lobo dañado y atormentado. Capítulo 19. La sangre de la luna. El rugido de agonía de Kalin era el sonido de un alma desgarrándose. Se estaba rompiendo, destrozándose bajo el peso imposible de su sacrificio. La luz de la luna era un foco despiadado sobre su tormento. La manada, momentos antes una multitud unificada de juicio, era ahora un caos de miedo y confusión. En ese instante, al verlo desmoronarse por ella, algo dentro de Kelly cambió. El silencioso y desesperado deseo de morir, de salvarlo, se desvaneció, sustituido por una feroz e innegable necesidad de vivir por él, de luchar por él, de sacarlo del abismo al que se estaba lanzando voluntariamente por ella. El rayo de luz de la luna que entraba por la ventana no le parecía frío al tocar su piel, su hombro vendado. Le parecía una descarga de vida, una oleada de calor imposible que se extendía por sus venas como un río de luz estelar líquida. Los rumores sobre sus padres, los artífices de la vergüenza que había soportado toda su vida, resonaban en su mente. Pero ahora las palabras eran diferentes. Ya no eran una acusación, sino una pregunta. ¿Y si la historia que le habían contado era una mentira? ¿Y si su sangre no era un veneno, sino el legado de algo completamente diferente? Algo temido, algo poderoso. Cuando el cuerpo de Callan comenzó a contorsionarse, con el agonizante cambio amenazando con consumirlo por completo, ella se movió, ignorando los gritos de pánico del consejo y los jadeos de la manada. Volvió a subir a la plataforma. Ya no era una víctima a la espera de un juicio, era una mujer que caminaba hacia su destino. Colocó ambas manos planas sobre su pecho, justo sobre su corazón. Esta vez no fue un destello, fue una inundación. Un torrente brillante y cegador de luz blanca plateada brotó de sus palmas, vertiéndose en su cuerpo. La luz era fresca, tranquilizadora y llevaba el aroma imposible del jazmín que florece por la noche y de antiguos lugares sagrados. Toda la sala jadeó al unísono. La luz de la luna en la habitación parecía curvarse para enfocarse, canalizándose directamente a través de ella. Con la oleada de poder llegó un torrente vertiginoso de conocimientos ancestrales, imágenes y sentimientos que no eran suyos. Vio rostros con sus ojos, sintió poder en sus manos y comprendió. No era descendiente de traidores. Su linaje era algo raro, antiguo y sagrado. Eran sanadores de la luna, una estirpe de lobos con la capacidad de calmar a la bestia salvaje, de sanar el espíritu, de canalizar la esencia misma de la diosa. Sus padres no habían sido traidores, habían sido una amenaza para un poder oscuro del pasado, y habían sido eliminados, su legado convertido en una maldición. El defecto que había llevado consigo toda su vida, la fuente de todo su dolor, nunca había sido un defecto. Era su mayor fortaleza. Su toque hizo más que detener su agonizante transformación. La luz plateada se hundió más profundamente, encontrando la vieja herida supurante en su alma, el daño de la escaramuza del norte, y comenzó a calmar el tejido espiritual marcado. La ira atormentada de sus ojos se despejó, sustituida por una esperanza ardiente y naciente, mientras la miraba, viéndola de verdad por primera vez. No solo estaba mirando a su compañera, estaba mirando su salvación. Al otro lado del salón, Lord Valerias y los ancianos miraban con horror. El arma que habían esgrimido contra su rey, la narrativa de su sangre mancillada, acababa de ser destruida por una muestra de poder divino y milagroso.
La traidora a la que habían condenado parecía haber sido tocada por la propia diosa. Y en el silencio atónito y reverente, comenzó a formarse una nueva y aterradora pregunta. ¿Qué hemos hecho? Capítulo 20. El juramento de sangre. El gran salón quedó atrapado en un estado de silencio absoluto y atónito. El milagro los había dejado sin aliento. Callan, con su lobo firme y tranquilo por primera vez en 5 agonizantes años, aprovechó la ventaja. Tomó la mano de Kelly, ya no con un gesto de posesión, sino como un gesto de profunda colaboración. La sacó de la plataforma, con la mirada desafiando a cualquiera que se atreviera a cuestionarlos. Por primera vez, el consejo guardó silencio. Estaban demasiado conmocionados, demasiado asustados por el poder divino que acababan de presenciar como para siquiera hablar. De vuelta en las habitaciones del rey, el mundo se había transformado. Él ya no era solo su protector, era su devoto. La miraba con un asombro que la hacía sentir humilde. El gran rey Alfa se había arrodillado, no por la fuerza, sino por una gracia que nunca había sabido que existía. Ella, a su vez, se sentía llena de una confianza que nunca había conocido. Una fuerza tranquila que provenía de comprender finalmente su propio valor. Mis padres, comenzó con voz clara y firme, contándole todo lo que había visto, todo lo que ahora sabía. No eran traidores, Callan. Eran sanadores. Creo que alguien de la corte del antiguo rey temía su poder, por lo que fueron incriminados y destruidos. Juntos observaron las piezas del rompecabezas. La campaña desesperada y despiadada del consejo contra ella. La obsesión del señor Valirias con su sangre contaminada. Todo se basaba en mentiras, una historia conveniente utilizada para controlar a la manada y el trono durante décadas. Pero, ¿cómo podían demostrarlo? ¿Cómo podían mostrar a la manada que su poder era una bendición, no una maldición? Callan, con la mente lúcida y clara ahora que la estática de su lobo herido había desaparecido, habló de una leyenda, un ritual peligroso y olvidado. El juramento de sangre, dijo con voz baja e intensa. Una ceremonia de unión realizada bajo la luz de la luna llena ante toda la manada. Ofreceríamos nuestra sangre, nuestros espíritus, nuestras propias almas el uno al otro y a la diosa. Es el derecho supremo. Si tiene éxito, nuestro vínculo será absoluto, una conexión que nadie podrá negar jamás. Tu poder quedará sellado como un don divino. Hizo una pausa, con mirada seria. Pero si fracasa, podría destrozarnos a ambos. Nuestros espíritus podrían consumirse. Era una apuesta a todo o nada, un acto de fe que salvaría su reino o lo condenaría por completo. No había otra manera. Lo haremos, dijo Kelly con voz firme. Su amor, el poder de ella y la corona de él eran ahora un solo hilo enredado. Allí, de pie juntos, se forjó un nuevo equipo bajo la luz de la luna y la revelación. La puerta de la cámara se abrió de golpe. Un guardia real, pálido y sangrando por un corte en la mejilla, entró tambaleándose. Mi rey, jadeó sin aliento. Lord Valerias ha hecho su jugada. Él y sus leales están asaltando el ala real. El castillo ha sido violado. Ha introducido asesinos en su interior. Los sonidos de la batalla, el choque del acero, los gruñidos de los lobos luchando estallaron desde el pasillo. Una realidad repentina y violenta se abatió sobre ellos. Su sagrado y esperanzador plan acababa de chocar con el último acto desesperado y asesino del consejo. La batalla ya no era una cuestión de política o rituales. Estaba aquí. Era ahora. Y era por sus vidas. Capítulo 21. La primera batalla de una reina. Las pesadas puertas de roble de la cámara se astillaron, explotando hacia adentro en una lluvia de escombros. Asesinos. Sus rostros, máscaras sombrías de fanatismo, se precipitaron en la sala, con las espadas preparadas. Eran la última y sangrienta respuesta del consejo. Pero Callan estaba preparado. Con un rugido que era puro y sin mancha poder alfa, dejó que su lobo tomara el control. El cambio fue instantáneo, un impresionante torbellino de sombras y fuerza. Donde antes estaba el hombre, ahora se encontraba un enorme lobo negro, más grande y poderoso de lo que ella jamás lo había visto, con sus ojos dorados ardiendo con la luz clara y fría de un rey en guerra. Ya no era una bestia rota, era magnífico.
Recibió la embestida del asesino como un maremoto que se estrella contra una costa rocosa, una tormenta de pelaje negro, garras relucientes y dientes afilados. La batalla fue un torbellino de violencia brutal y caótica. Kalin era una fuerza de la naturaleza. Cada uno de sus movimientos era un testimonio del rey Alfa que siempre había estado destinado a ser. Luchó para proteger sus aposentos, para proteger a los cachorros, para protegerla a ella. Pero eran demasiados. Sus ataques estaban coordinados. Su propósito era único. Intentaban pasar por encima de él para alcanzar el verdadero objetivo del odio del consejo. Los cachorros, despertados por el aterrador estruendo de la lucha, comenzaron a llorar desde la pequeña y protegida alcoba donde dormían, y sus gritos de miedo atravesaron la guarida de la batalla y llegaron directamente al corazón de Kelly. Los últimos vestigios de la niñera asustada y acobardada se desvanecieron en ese instante, consumidos por un fuego mucho más ardiente. Ya no era una sirvienta a la que salvar, era una luna, y esta era su guarida. Un asesino, rápido y ágil, se deslizó por el flanco de Callan, con su daga envenenada en alto y la mirada fija en el sonido de los bebés que lloraban. Los veía como una ventaja, como una debilidad. Se equivocaba. Kelly actuó sin pensar. Su miedo se transformó en una ferocidad primitiva y pura. Agarró la pesada y ornamentada silla en la que había estado sentada y la balanceó con una fuerza desesperada que no sabía que poseía. La madera maciza se estrelló contra el costado del asesino, haciéndolo tropezar y frustrando su ataque. Ella no era una guerrera entrenada. No tenía ningún arma, pero era una madre que protegía a sus hijos. Su acto valiente y espontáneo le dio a Callan el momento que necesitaba. Giró y cerró sus enormes mandíbulas alrededor del atacante, acabando con la amenaza de forma definitiva. Durante ese brillante instante, ella había luchado junto a él, como una compañera en la batalla. Mientras la lucha continuaba, un asesino desesperado lanzó una última estocada y su espada envenenada le provocó un profundo corte en el costado a Callan. El lobo del rey soltó un aullido de dolor, pero acabó con el último atacante antes de que el veneno pudiera hacer efecto. Cuando cayó el último enemigo, Kalin tropezó, su enorme cuerpo se tambaleó y un gemido escapó de su garganta cuando el veneno comenzó su mortal trabajo. Se derrumbó en el suelo, el gran lobo de repente vulnerable. Sin dudarlo un segundo, Kelly se puso a su lado. Presionó sus manos sobre la herida sangrante y ennegrecida, invocando el extraño poder plateado que había en su interior. Pero no fue suficiente. El veneno era demasiado fuerte, demasiado rápido. Actuando por un instinto más profundo que el pensamiento, hizo lo impensable. Mordió con fuerza su propia muñeca, desgarrándose la piel, y presionó la herida sangrante contra la de él. Su sangre, la sangre sagrada de una sanadora lunar, chisporroteó al entrar en contacto con la carne contaminada de él. La luz plateada brilló, ya no solo calmando, sino limpiando agresivamente, neutralizando el veneno y comenzando a unir el músculo desgarrado. Mientras los sonidos de la batalla se intensificaban en el exterior, ella se arrodilló en el suelo de sus cámaras en ruinas, curando a su rey caído con su propia fuerza vital, demostrando su valía no ante un consejo o una manada, sino ante él, de la manera más visceral imaginable. Capítulo 22. Dos almas, un fuego. El resultado de la batalla fue una ruina de madera astillada y cuerpos caídos. Pero a través del caos, estaban haciendo un nuevo y frágil orden. Kellyn, débil por la espada envenenada pero íntegro en espíritu, estaba de pie junto a ella. Su lobo era una presencia tranquila y estable dentro de él. Un silencioso zumbido de poder donde antes había habido una tormenta furiosa. Se encontraban en el centro del gran salón, rodeados no por enemigos, sino por los atónitos y asombrados supervivientes de la manada. La habían visto curarlo. La habían visto luchar por los cachorros. Habían presenciado un milagro que los había dejado sin palabras. La luna llena, alta y perfecta en el cielo nocturno, derramaba su luz plateada a través de las vidrieras destrozadas, bañando la escena con un resplandor sagrado. Era el momento. No habría otro.
Con una fuerza que parecía fluir de la propia Kelly, Kellen se dirigió a su pueblo. Su voz era áspera, pero firme, y resonaba en el cavernoso y silencioso salón. Les habló de las décadas de mentiras del Consejo, de su complot para controlar el trono, del verdadero linaje noble de la mujer que estaba a su lado. Luego alzó la voz, como un rey haciendo su última declaración vinculante. Las leyes de los hombres nos han fallado. Las tradiciones del pasado se han convertido en armas. Esta noche no pondremos nuestra fe en las palabras de los lobos, sino en la voluntad de la propia diosa. Miró a Kelly con los ojos llenos de confianza absoluta. Realizaremos aquí y ahora el juramento de sangre, y dejaremos que la luna sea nuestra testigo y nuestra juez. Un grito colectivo de miedo y asombro recorrió la manada. El juramento de sangre era un mito, una leyenda, un ritual tan peligroso que nadie lo había intentado en 500 años. Kellen tomó la daga ceremonial del cinturón de un guardia caído, la misma hoja que una vez había ofrecido con su corona. No dudó. Trazó una línea nítida y limpia en su propia palma y la sangre oscura brotó al instante. Luego, con una reverencia que le partió el corazón, le tomó la mano. Su tacto fue infinitamente suave mientras le hacía un corte igual en la suave palma de la mano. El pinchazo fue algo lejano, sin importancia. Presionó sus manos sangrantes una contra otra, carne con carne, sangre con sangre. Cuando sus heridas se unieron, la luz de la luna en la habitación pareció fusionarse, concentrarse en un único y intenso haz que los envolvió a ambos. Kelly sintió que su alma tocaba la de él, el poder crudo e indómito del rey Alfa, su devoción inquebrantable, su profundo y duradero amor por su pueblo. Y ella, a su vez, le abrió su propio espíritu. Sintió los últimos restos grises de la herida de la escaramuza del norte, la niebla espiritual que lo había atormentado durante años. Y ella vertió su luz plateada en ella, limpiando las últimas sombras. A cambio, su fuerza la inundó, una marea de puro poder alfa que no la consumió, sino que la completó. Arrasó con los últimos susurros desvanecidos de indignidad, los últimos fantasmas de su pasado, llenando todos los huecos dentro de ella con su inquebrantable fe en ella. La débil y titilante chispa que los había conectado durante meses no solo se encendió, estalló, explotó en un rugiente infierno trascendente. Sus almas se entrelazaron, sus pensamientos y emociones se fundieron hasta que ya no fueron dos seres separados, sino dos mitades de un único y perfecto todo. Una ola de pura energía divina irradió de sus manos unidas, una bendición silenciosa y poderosa que inundó a todos los lobos del salón. Era una sensación de profunda paz, de absoluta rectitud, de un equilibrio sagrado restaurado. Y en perfecta y espontánea sincronía, todos los lobos del gran salón, nobles, guardias y sirvientes por igual, se arrodillaron, no por su rey, sino por su rey y su reina. Capítulo 23. El rey arrodillado. La energía divina se retiró lentamente, dejando tras de sí un silencio tan puro y sagrado que parecía una plegaria. El gran salón se llenó de la silenciosa y humilde visión de toda la manada, arrodillada en reverencia. Kelly miró el mar de cabezas inclinadas. Su corazón era una sinfonía de emociones demasiado vastas para nombrarlas. La niñera invisible, la omega deshonrada, la cría del traidor. Todas esas versiones frágiles y rotas de sí misma habían desaparecido, quemadas en el fuego del juramento de sangre. Ella era Luna y estaba en casa. Colin separó suavemente sus manos. Ella miró hacia abajo y vio que su palma y la de él estaban completamente curadas, dejando solo una delgada línea plateada y brillante en su piel, una marca física permanente de sus almas unidas. Él se volvió hacia ella y el amor que brillaba en sus ojos dorados era tan profundo, tan absoluto, que era más brillante que la propia luz de la luna. Entonces hizo algo que rompió 1000 años de tradición, un acto de devoción tan radical que se hablaría de él durante generaciones. El rey Alfa, Kalin el Inquebrantable, vencedor de una docena de batallas y gobernante de la manada más fuerte del continente, se arrodilló lenta y deliberadamente ante ella, ante su compañera,
ante su reina. Le tomó la mano, no con el agarre posesivo de un rey, sino con la suave adoración de un súbdito devoto. Kelly, dijo, con la voz cargada de emoción, pero lo suficientemente fuerte como para que todos los lobos la oyeran. Te enfrentaste a mis enemigos. Has curado a mi lobo. Has salvado mi alma. Su mirada era un juramento, una promesa más vinculante que cualquier ley. Mi vida, mi corona, mi corazón, siempre fueron tuyos. Desde el momento en que escuché tu canción, fui tuyo. Este era el nuevo orden. No un rey que gobernaba a su compañera, sino un rey que se arrodillaba ante ella, sus fuerzas entrelazadas, su poder un círculo perfecto e inquebrantable. Como si fuera una señal, se produjo un pequeño revuelo en un lateral del salón. Un guardia de confianza, con el rostro radiante, guió suavemente a dos pequeñas figuras hacia adelante. Lyra y Leo, que ya no lloraban ni tenían miedo, avanzaban tambaleándose por el suelo de piedra. Con la mirada fija en la única persona en el mundo, que era su verdadero norte, pasaron por delante del rey arrodillado y se dirigieron directamente a Kelly, aferrándose con sus pequeñas manos a la tela de su vestido. La miraron, con el rostro lleno de una adoración pura y sin complicaciones, que curó las últimas cicatrices ocultas de ella. Este era el único juicio, la única aceptación que realmente había importado. Con una risa que era medio sollozo, Kelly se arrodilló, imitando a su rey, y tomó a los dos cachorros en sus brazos. Sus pequeños y cálidos cuerpos se ajustaban a ella como si fueran pedazos de su propia alma, y su aroma familiar era un bálsamo para su espíritu. Miró de sus rostros confiados a su rey arrodillado, a su devota manada. El dolor vacío en su pecho, el fantasma que había llevado consigo desde que era niña, finalmente había desaparecido por completo e irrevocablemente. Esta era su familia. Esta era su manada. El reino ya no era un lugar de miedo y secretos, sino uno forjado en un amor que había sido puesto a prueba por el fuego y bendecido por la propia luna. Estaba en casa. Capítulo 24. Siempre mi reina. Semanas más tarde, el gran salón estaba irreconocible. Las cicatrices de la batalla habían sido sustituidas por guirnaldas de flores blancas de luna, cuyo aroma dulce y embriagador llenaba el aire. De las vigas colgaban estandartes plateados con el nuevo escudo de un lobo negro y una luna plateada entrelazados. Hoy no era un juicio ni una batalla. Era una celebración, una coronación, la promesa de un nuevo comienzo. Mientras Kelly permanecía de pie al fondo del salón, sintió un temblor de nervios. Pero era una sensación alegre y estimulante, no el frío temor de su pasado. Ya no tenía miedo de que la vieran. Estaba lista para ser vista. La música comenzó, una melodía suave y hermosa que hablaba de esperanza y renovación. Caminó por el largo pasillo, con pasos firmes y seguros. Toda la manada estaba presente y al pasar, la miraron, no con desprecio o sospecha, sino con una reverencia y un amor genuinos y sinceros. Justo delante de ella, Lyra y Leo avanzaban tambaleándose, esparciendo pétalos de flor de luna con un alegre y torpe abandono. Llegaron al estrado donde esperaba Callan. La expresión de su rostro, la felicidad pura y sin adulterar que lo iluminaba desde dentro, lo hacía parecer más joven, ahuyentando las últimas sombras que lo habían perseguido durante tanto tiempo. No era solo un rey, era un hombre profundamente, verdaderamente y completamente enamorado. No permitió que un anciano presidiera la ceremonia. Era demasiado personal, demasiado sagrado. Tomó sus manos entre las suyas y su tacto fue a la vez un consuelo y una emoción. Un guardia trajo la corona de luna sobre un cojín de terciopelo. No era una pieza pesada y opulenta de oro y joyas. Era una delicada y etérea diadema de plata entrelazada con forma de enredaderas de flor de luna. Una sola perla perfecta descansaba en el centro. Callan tomó la corona y la levantó para que la manada la viera. Pero antes de colocarla sobre su cabeza, pronunció su último voto ante ella, ante todos ellos, un testimonio de todo su viaje. El mundo te veía como una sirvienta, dijo, con una voz llena de pasión que cautivó a todas las almas presentes en la sala. Te veían como una niñera, un susurro en las paredes,
una sombra que se podía pasar por alto. Estaban ciegos. La miró directamente a los ojos y entonces su alma quedó al descubierto ante ella y ante todo el mundo. Bajó la voz, convirtiéndose en una promesa íntima, destinada solo a ella, pero que todos oyeron. Yo te veo, Kelly. Desde el primer momento en que oí tu voz, mi alma reconoció la tuya. Sonrió, una expresión genuina y sobrecogedora de pura alegría. Nunca fuiste solo la niñera. Nunca fuiste un sustituto. En mi corazón siempre fuiste mi reina. Con infinita ternura, le colocó suavemente la corona de plata sobre la cabeza. Encajó como si estuviera hecha para ella, una fría y ligera pieza del destino. La manada estalló, no en un aplauso formal, sino en un rugido alegre y desenfrenado de amor y celebración. Callan se inclinó y la besó, un beso profundo y apasionado lleno de la promesa de 1000 mañanas, un futuro que construirían juntos. Cuando finalmente se separaron, él la atrajo hacia sí, con los cachorros ahora bien sujetos en sus brazos. Una familia perfecta y completa que contemplaba su reino unido y esperanzado. La chica invisible había desaparecido para siempre, y en su lugar se encontraba una reina amada. Su valor ya no era una cuestión, sino la base inquebrantable de un nuevo mundo. Muchas gracias por ver este video. Apreciamos mucho que hayas dedicado tu tiempo a nosotros. Si te ha gustado lo que has visto, tenemos toda una biblioteca de otros videos repletos de contenido tan interesante como este esperándote en nuestro canal. ¿Por qué no te sumerges en otro ahora mismo? Y oye, si quieres asegurarte de no perderte nuestra próxima publicación, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificaciones. Nos encantaría que te unieras a nuestra comunidad y te vemos en el próximo video. Gracias de nuevo.